Hay un escenario invisible que todos habitamos. Un teatro donde cada gesto es calculado, cada palabra es ensayada, cada sonrisa es un acto de supervivencia. La moral, esa construcción que nos enseñaron a venerar como si fuera sagrada, no es más que el guión que la sociedad escribió para mantenernos en nuestros asientos, aplaudiendo en los momentos correctos, callando cuando conviene. Y aquí está la paradoja que nadie quiere admitir. En ese teatro, el villano siempre tiene el papel más convincente. Porque el villano entiende algo que el héroe nunca comprenderá. Que la moral no es una verdad. Es una herramienta, y como toda herramienta, puede usarse para construir o para destruir. Para liberar o para esclavizar. Para revelar o para ocultar. La pregunta que deberíamos hacernos no es si somos buenos o malos. La pregunta es, ¿quién escribió las reglas del juego que estamos jugando? ¿Y por qué seguimos actuando como si no tuviéramos otra opción? Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora. Porque esto no es solo un video. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. Imagina por un momento que estás sentado en un café. El aroma del café recién hecho flota en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones ajenas. A tu lado, una pareja discute en voz baja. Él tiene los puños cerrados sobre la mesa. Ella mira hacia otro lado, con los ojos brillantes, conteniendo algo que amenaza con desbordarse. Nadie más los nota. Todos están demasiado ocupados con sus propias actuaciones. Pero tú los observas. Y en ese momento, ves algo que la mayoría ignora. Ves que él no está enojado. Está asustado. Y ella no está triste. Está calculando. Cada lágrima que no derrama es una decisión. Cada silencio es una estrategia. Están jugando un juego que aprendieron hace mucho tiempo, en algún lugar de su infancia, cuando descubrieron que mostrar vulnerabilidad era peligroso y que la moral era el disfraz perfecto para esconder intenciones. Este es el primer secreto que nadie te dice sobre la moral. No es un código universal grabado en piedra. Es un contrato social que firmamos sin leer, que aceptamos sin cuestionar, que defendemos sin entender. Y lo más fascinante es que todos lo sabemos. En algún rincón profundo de nuestra conciencia, todos sabemos que la moral es flexible, que cambia según el contexto, que se adapta a quien tiene el poder de definirla. Pero admitirlo en voz alta sería romper el hechizo. Sería reconocer que el emperador está desnudo, que el héroe de la historia podría ser el villano si la contaran desde otro ángulo, que la bondad y la maldad no son opuestos absolutos, sino máscaras intercambiables que usamos según nos convenga. Piensa en tu propia vida. Piensa en esa vez que mentiste para proteger a alguien, o para protegerte a ti mismo. ¿Fue inmoral? Depende de a quién le preguntes. Depende de qué versión de la historia cuentes. Depende de si ganaste o perdiste. Porque aquí está la verdad incómoda. La historia la escriben los vencedores. Y los vencedores siempre son morales. Siempre tienen razón. Siempre actuaron por el bien común. Mientras que los perdedores, sin importar sus intenciones, se convierten en villanos, en advertencias, en ejemplos de lo que no se debe hacer. La moral, entonces, no es una brújula que señala el norte verdadero. Es un espejo que refleja quien tiene el poder de sostenerlo. Ahora, déjame llevarte más profundo. Vamos a explorar un concepto que Carl Jung llamó la sombra. Esa parte de nosotros que escondemos, que negamos, que proyectamos en otros porque no podemos soportar verla en nosotros mismos. La sombra es donde vive todo lo que consideramos inaceptable. La ira, la envidia, el deseo de poder, la capacidad de manipular, la frialdad calculadora que emerge cuando nuestra supervivencia está en juego. Y aquí está lo fascinante. La moral es el mecanismo perfecto para mantener la sombra oculta. Porque cuando decimos que algo es inmoral, no estamos describiendo una verdad objetiva. Estamos señalando lo que nos asusta de nosotros mismos. Estamos proyectando nuestra sombra en el otro y llamándola maldad. El villano, entonces, no es quien rompe las reglas morales. El villano es quien se atreve a reconocer que las reglas son arbitrarias. Quien se niega a fingir que el teatro es real. Quien dice en voz alta lo que todos piensan en silencio. Y por eso, paradójicamente, el villano es el personaje más honesto del escenario. Porque no pretende ser otra cosa. No se esconde detrás de la virtud. No usa la moral como escudo.
Simplemente actúa según sus intereses y acepta las consecuencias. Mientras que el héroe, ese personaje que todos admiramos, es a menudo el más hipócrita. Porque el héroe necesita la aprobación del público. Necesita ser visto como bueno. Y esa necesidad lo convierte en el actor más peligroso de todos. Porque hará cualquier cosa para mantener su imagen. Incluso cosas terribles. Pero las llamará justicia. Las llamará sacrificio necesario. Las llamará el bien mayor. Maquiavelo entendió esto hace más de 500 años. En El Príncipe, escribió algo que escandalizó a su época y que sigue siendo incómodo hoy. Dijo que un gobernante efectivo debe aprender a no ser bueno. No porque la bondad sea mala en sí misma, sino porque la bondad sin poder es inútil. Y el poder sin la apariencia de bondad es insostenible. El líder exitoso, entonces, no es ni bueno ni malo. Es estratégico. Usa la moral como herramienta, no como guía. Sabe cuándo ser generoso y cuándo ser cruel. Cuándo perdonar y cuándo castigar. Cuándo mostrar compasión y cuándo mostrar fuerza. Y lo más importante, sabe que el público juzgará sus acciones no por lo que son, sino por cómo se presentan. Por la narrativa que las rodea. Por el teatro que las enmarca. Esto no es cinismo. Es observación. Es reconocer que vivimos en un mundo donde la percepción es más poderosa que la realidad. Donde la historia que cuentas sobre ti mismo importa más que quien realmente eres. Donde la máscara que usas se convierte, con el tiempo, en tu rostro. Y aquí está el giro más perturbador. Todos lo hacemos. No solo los políticos. No solo los manipuladores conscientes. Todos. Cada vez que ajustamos nuestro comportamiento según quien nos observa. Cada vez que ocultamos una emoción porque no es socialmente aceptable. Cada vez que decimos lo que se espera que digamos en lugar de lo que realmente pensamos. Estamos actuando. Estamos usando la moral como guión. Estamos siendo villanos que se disfrazan de héroes. Déjame contarte una historia. Una historia que podría ser tuya, o mía, o de cualquiera que haya navegado las aguas turbias de las relaciones humanas. Había una vez una mujer llamada Elena. Elena era conocida en su círculo social como alguien excepcional. Siempre disponible. Siempre comprensiva. Siempre dispuesta a ayudar. Cuando alguien necesitaba un hombro para llorar, ahí estaba Elena. Cuando alguien necesitaba consejo, Elena tenía las palabras perfectas. Cuando alguien necesitaba que alguien nos defendiera, Elena se convertía en su guerrera más feroz. Todos la amaban. Todos confiaban en ella. Todos decían que Elena era la persona más moral que conocían. Un ejemplo de bondad en un mundo cruel. Pero había algo que nadie veía. Algo que Elena misma apenas reconocía en los momentos de silencio absoluto, cuando estaba sola con sus pensamientos y no había público que impresionar. Elena no ayudaba porque fuera buena. Ayudaba porque necesitaba ser necesitada. Cada acto de generosidad era una inversión. Cada favor era una deuda que podría cobrar más tarde. Cada secreto que le confiaban era información que podría usar si alguna vez la situación lo requería. Elena había construido un imperio de gratitud. Y en ese imperio, ella era la reina invisible. Nadie cuestionaba sus motivos porque sus acciones parecían tan puras. Nadie veía la manipulación porque estaba envuelta en el papel de regalo de la virtud. Un día, una de sus amigas, Sofía, comenzó a distanciarse. Sofía había conocido a alguien, un hombre que la hacía feliz. Un hombre que, por primera vez en años, la hacía sentir que no necesitaba a nadie más para estar completa. Y eso fue un problema para Elena. Porque Sofía había sido una de sus piezas más importantes. Una de las personas que más dependía de ella. Una de las que más reforzaba la narrativa de Elena como salvadora. Así que Elena hizo lo que hacen los manipuladores expertos. No atacó directamente. No mostró celos. No reveló su incomodidad. En lugar de eso, comenzó a sembrar dudas. Con comentarios sutiles. Con preguntas aparentemente inocentes. Con preocupaciones disfrazadas de cuidado. ¿Estás segura de que él es quien dice ser? Solo quiero que estés bien, Sofía. Me preocupa que estés cambiando. Ya no eres la misma desde que lo conociste. ¿No crees que estás yendo muy rápido? Recuerda lo que pasó la última vez que confiaste tan rápido. Cada frase era un pequeño veneno. Cada conversación dejaba a Sofía un poco más insegura. Un poco más dudosa. Un poco más dependiente de la opinión de Elena. Y lo brillante, lo verdaderamente maquiavélico de todo esto, era que Elena lo hacía desde un lugar de aparente amor. Nadie podría acusarla de ser mala. Estaba siendo una buena amiga.
Estaba protegiendo a Sofía. Estaba cumpliendo con su deber moral de advertirle sobre los peligros del amor ciego. Pero Sofía, en algún momento, vio a través de la máscara. Tal vez fue una mirada. Tal vez fue el tono de voz. Tal vez fue simplemente que había alcanzado un nivel de claridad que le permitió ver el patrón. Y cuando lo vio, todo cambió. Se dio cuenta de que Elena no era su amiga. Era su carcelera. Y la moral que Elena predicaba no era bondad. Era control. Era una forma de mantener a las personas cerca, dependientes, agradecidas, atrapadas en una red de obligaciones emocionales que nunca podrían pagar completamente. Sofía se alejó. Y cuando lo hizo, Elena no lloró su pérdida. Elena la reemplazó. Porque siempre hay alguien más que necesita ser salvado. Siempre hay alguien más que puede ser convertido en audiencia. Esta historia no es única. Es universal. Porque todos conocemos a una Elena. O tal vez, si somos honestos, todos hemos sido Elena en algún momento. Todos hemos usado la moral como máscara. Todos hemos confundido control con cuidado. Todos hemos manipulado mientras nos decíamos a nosotros mismos que estábamos ayudando. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. No siempre lo hacemos conscientemente. A veces, la máscara se vuelve tan parte de nosotros que olvidamos que la estamos usando. A veces, creemos genuinamente que somos buenos, que nuestras intenciones son puras, que nuestras acciones están justificadas. Y esa es la forma más peligrosa de manipulación, la que no reconocemos en nosotros mismos. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra no desaparece porque la ignoremos. No se disuelve porque la neguemos. Solo se vuelve más poderosa, más insidiosa, más capaz de controlar nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Y la moral, esa construcción social que tanto valoramos, se convierte en el velo perfecto para mantener la sombra oculta. Porque mientras podamos señalar a otros como inmorales, mientras podamos identificar villanos externos, no tenemos que enfrentar al villano interno. No tenemos que reconocer que la capacidad de manipular, de controlar, de usar a otros para nuestros propios fines, vive en todos nosotros. No es una aberración. Es parte de la condición humana. Ahora, llevemos esto a un nivel más amplio. Más allá de las relaciones individuales. Pensemos en cómo funciona esto en la sociedad. En la política, en las instituciones, en los sistemas de poder que gobiernan nuestras vidas. La moral, en este contexto, se convierte en algo aún más fascinante y más aterrador. Se convierte en el mecanismo por el cual los poderosos mantienen su poder mientras convencen a los demás de que lo hacen por el bien común. Piensa en cualquier guerra, cualquier conflicto, cualquier acto de violencia institucional. Nunca se presenta como lo que es, un ejercicio de poder. Siempre se envuelve en lenguaje moral. Estamos defendiendo la libertad. Estamos protegiendo a los inocentes. Estamos luchando contra el mal. Estamos haciendo lo correcto, aunque sea difícil. Y el público, ese público que todos somos, aplaude. Porque queremos creer que vivimos en un mundo moral. Queremos creer que hay buenos y malos. Que hay héroes y villanos. Que las cosas tienen sentido. Que el sufrimiento tiene propósito. Que la violencia está justificada cuando es ejercida por los correctos. Así que aceptamos la narrativa. Compramos la historia. Nos ponemos del lado del héroe sin cuestionar si realmente lo es. Y cuando alguien señala las inconsistencias, cuando alguien pregunta por qué las mismas acciones son heroicas cuando las hace nuestro bando y villanas cuando las hace el otro, los silenciamos. Los llamamos cínicos. Los acusamos de no entender la complejidad de la situación. Los etiquetamos como inmorales por atreverse a cuestionar la moral misma. Esto es lo que Maquiavelo entendió y lo que lo hizo tan controversial. No estaba diciendo que la moralidad no importa. Estaba diciendo que la moralidad es performativa. Es algo que se actúa, no algo que se es. Y los líderes más efectivos son aquellos que entienden esta distinción. Que saben que el poder no viene de ser bueno, sino de parecer bueno mientras haces lo necesario para mantener el poder. Que comprenden que el público no juzga las acciones en sí mismas, sino la historia que se cuenta sobre esas acciones. Que reconocen que la moral es el teatro y ellos son los directores. Pero aquí está el giro que Maquiavelo también entendió y que a menudo se pasa por alto. Este juego no es sostenible indefinidamente. Porque eventualmente, alguien ve a través de la máscara. Eventualmente, la disonancia entre las palabras y las acciones se vuelve demasiado grande para ignorar. Eventualmente, el público se cansa del mismo guión. Y cuando eso sucede,
Cuando la ilusión se rompe, el héroe se convierte en villano en un instante. Porque nunca fue realmente un héroe. Solo era un actor que interpretaba el papel. Y cuando el público deja de creer en la actuación, el actor pierde todo su poder. Piensa en cuántas figuras públicas has visto caer de esta manera. Líderes que parecían intocables. Celebridades que parecían perfectas. Instituciones que parecían eternas. Todos cayeron no porque cambiaran, sino porque la narrativa cambió. Porque alguien contó una historia diferente. Porque la máscara se resbaló. Y de repente, todo lo que habían hecho, todas las acciones que habían sido justificadas como morales, se reinterpretaron como manipulación, como abuso de poder, como hipocresía. La misma persona, las mismas acciones, pero una historia diferente. Y con esa historia diferente, una realidad completamente nueva. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. Si la moral es tan flexible, si es tan dependiente del contexto y de quien cuenta la historia, ¿significa eso que no existe? ¿Que todo es relativo? ¿Que no hay diferencia real entre el bien y el mal? Esta es la pregunta que aterroriza a la mayoría de las personas. Porque si la respuesta es sí, entonces todo el edificio de significado que hemos construido se derrumba. Si no hay moral objetiva, entonces, ¿cómo sabemos cómo vivir? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo encontramos propósito? Pero tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez la pregunta no es si la moral existe objetivamente, sino qué hacemos con el hecho de que es una construcción. Porque reconocer que algo es construido no significa que no sea real. El dinero es una construcción. El lenguaje es una construcción. Las naciones son construcciones. Y sin embargo, tienen poder real. Tienen consecuencias reales. Afectan vidas reales. La moral funciona de la misma manera. Es real en sus efectos, incluso si es arbitraria en su origen. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera sabiduría no está en encontrar la moral correcta, sino en entender cómo funciona la moral. En reconocer el juego sin dejar de jugarlo. En usar la máscara conscientemente en lugar de ser usado por ella. Esto es lo que separa al manipulador inconsciente del estratega consciente. El manipulador inconsciente cree en su propia actuación. Se convence a sí mismo de que es el héroe. Se pierde en el personaje. Y cuando la máscara se rompe, se desmorona. Porque no sabe quién es sin ella. El estratega consciente, por otro lado, sabe que está actuando. Sabe que la moral es una herramienta. Sabe que el teatro es teatro. Y esa conciencia le da una libertad que el manipulador inconsciente nunca tendrá. La libertad de elegir. La libertad de cambiar de máscara cuando sea necesario. La libertad de ver el juego por lo que es sin ser consumido por él. Pero aquí está el peligro. Y es un peligro real. Cuando ves a través del teatro, cuando reconoces que la moral es performativa, es fácil caer en el nihilismo. Es fácil pensar que nada importa, que todo es manipulación, que no hay diferencia entre ser consciente y ser cínico. Y ese es el camino hacia la oscuridad. Porque el nihilismo no es sabiduría. Es desesperación disfrazada de claridad. Es la sombra que se traga todo, incluyendo la capacidad de conectar, de sentir, de importar. El verdadero desafío, entonces, no es ver a través de la moral. Es ver a través de ella y aún así elegir actuar con integridad. No porque haya una autoridad externa que te lo exija. No porque tengas miedo del castigo. Sino porque decides que esa es la persona que quieres ser. Esa es la historia que quieres contar sobre ti mismo. Ese es el legado que quieres dejar. Volvamos a Elena por un momento. Porque su historia no terminó cuando Sofía se alejó. Elena continuó su vida. Continuó siendo la salvadora de todos. Continuó acumulando gratitud y deudas emocionales. Continuó siendo vista como un ejemplo de bondad. Pero algo había cambiado. Algo pequeño pero significativo. En los momentos de silencio, cuando estaba sola, Elena comenzó a sentir algo que no había sentido antes. Un vacío. Una sensación de que todo lo que había construido era frágil. Que si la gente realmente la conociera, si vieran lo que había detrás de la máscara, se alejarían. Y esa sensación la aterrorizaba. Porque significaba que todo lo que había hecho, todas las personas que había ayudado, todas las relaciones que había cultivado, no eran realmente suyas. Eran de la máscara, y sin la máscara, ella no era nadie. Esta es la trampa del teatro moral. Cuando vives para la aprobación del público, cuando construyes tu identidad alrededor de ser visto como bueno, pierdes contacto con quien realmente eres. Te conviertes en el personaje. Y el personaje, por más convincente que sea,
siempre es hueco. Siempre está vacío. Porque no está conectado con nada real. No está conectado con la sombra. No está conectado con la totalidad de tu ser. Solo está conectado con la imagen que proyectas. Y esa imagen, sin importar cuánto la perfecciones, nunca será suficiente. Porque en el fondo, sabes que es una mentira. Y esa mentira te consume desde adentro. Jung hablaba de la integración de la sombra. De reconocer y aceptar las partes de nosotros que hemos negado. No para actuar sobre ellas sin control, sino para entenderlas. Para quitarles el poder que tienen cuando están ocultas. Porque lo que no reconocemos nos controla. Lo que negamos se fortalece. Y lo que proyectamos en otros regresa a nosotros de formas que no podemos predecir. Elena, en su negación de su propia sombra, en su insistencia de ser solo luz, solo bondad, solo generosidad, se había convertido en la encarnación de lo que más temía. Se había convertido en manipuladora, en controladora, en alguien que usaba a otros para llenar un vacío que nunca podría llenarse desde afuera. Pero aquí está la posibilidad de redención. Y es una posibilidad que existe para todos nosotros. Elena podría, si eligiera, enfrentar su sombra. Podría reconocer que su necesidad de ser necesitada viene de un lugar de dolor, de una herida antigua que nunca sanó. Podría ver que su manipulación no es maldad inherente, sino una estrategia de supervivencia que aprendió cuando era vulnerable. Y al verla, al reconocerla, al aceptarla, podría comenzar a cambiar. No para convertirse en alguien diferente, sino para convertirse en alguien más completo. Alguien que puede ayudar sin necesitar controlar. Alguien que puede amar sin necesitar poseer. Alguien que puede ser buena sin necesitar que todos lo vean. Este es el trabajo más difícil que existe, porque requiere que soltemos la narrativa que hemos construido sobre nosotros mismos, que admitamos que no somos quienes pensábamos que éramos, que reconozcamos que hemos lastimado a otros, incluso cuando creíamos que los estábamos ayudando, que aceptemos que somos capaces de cosas que juramos que nunca haríamos. Y esa aceptación es dolorosa. Es como morir y renacer al mismo tiempo. Es como quitarse una piel que ha estado pegada a ti durante tanto tiempo que pensabas que era parte de tu cuerpo. Pero del otro lado de ese dolor hay algo que vale la pena. Hay libertad, hay autenticidad, hay la posibilidad de conexiones reales, no basadas en máscaras y actuaciones, sino en la verdad cruda y vulnerable de ser humano. Ahora, hablemos del villano que le cree el público. Porque este es el corazón de todo. El villano que funciona. El villano que es convincente, no es el que es obviamente malvado. Es el que tiene razón en algo. Es el que señala las hipocresías del héroe. Es el que dice las verdades incómodas que todos piensan pero nadie se atreve a decir. Es el que rompe las reglas que todos secretamente quieren romper. Y por eso, el público le cree. No porque sea bueno, sino porque es honesto. Honesto sobre sus intenciones. Honesto sobre sus deseos. Honesto sobre el hecho de que el juego está arreglado y él simplemente está jugando para ganar. Piensa en las historias que más te han impactado, en las películas, en los libros, en las series que no puedes dejar de ver. ¿Quién es el personaje más memorable? Casi siempre es el villano, porque el villano es complejo. El villano tiene profundidad. El villano tiene motivaciones que podemos entender, incluso si no las aprobamos. El héroe, en cambio, a menudo es plano. Es bueno porque sí. Hace lo correcto porque es lo correcto. Y eso es aburrido. Eso no refleja la realidad de la experiencia humana. Porque en la vida real, nadie es simplemente bueno. Todos tenemos razones. Todos tenemos heridas. Todos tenemos momentos en los que elegimos nuestro interés sobre el de otros. Todos somos, en cierto sentido, el villano de la historia de alguien más. Y aquí está la verdad más profunda. La que realmente cambia todo si la aceptas. No hay héroes y villanos. Solo hay personas. Personas con diferentes historias. Personas con diferentes heridas. Personas con diferentes estrategias de supervivencia. Personas que están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y la moral, esa construcción que usamos para dividir el mundo en buenos y malos, es solo una forma de simplificar algo que es infinitamente complejo. Es una forma de crear orden en el caos. Es una forma de sentirnos seguros en un mundo que es fundamentalmente incierto. Pero esa seguridad tiene un costo. Y el costo es la verdad. El costo es la complejidad. El costo es la humanidad de aquellos que etiquetamos como otros. Cuando llamamos a alguien villano, cuando lo reducimos a esa etiqueta, dejamos de verlo como humano.
Dejamos de preguntarnos qué lo llevó a ese lugar. Dejamos de considerar que, en sus circunstancias, con su historia, con su dolor, tal vez nosotros habríamos hecho lo mismo. Y esa deshumanización es peligrosa, porque nos permite hacer cosas terribles mientras nos decimos a nosotros mismos que estamos siendo morales. Nos permite castigar sin compasión. Nos permite juzgar sin entendimiento. Nos permite ser crueles mientras nos sentimos virtuosos. Y esa combinación de crueldad y virtud, es la forma más insidiosa de maldad que existe. Porque se esconde detrás de la justicia. Se disfraza de rectitud. Se presenta como el bien necesario. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. Pero lo que a menudo se olvida es el contexto de esa afirmación. No estaba celebrando la crueldad. Estaba reconociendo una realidad. Que el amor es volátil. Que la lealtad basada en afecto puede cambiar. Que las personas son, por naturaleza, egoístas. Y que un líder que depende solo del amor de su pueblo está construyendo sobre arena. El temor, en cambio, es más estable. Es más predecible. Es más controlable. Pero incluso Maquiavelo advirtió que el temor debe ser manejado cuidadosamente. Que debe evitarse el odio. Porque el odio lleva a la rebelión. El odio destruye el orden. El líder sabio, entonces, no es ni amado ni temido exclusivamente. Es respetado. Y el respeto viene de la consistencia. De la justicia percibida. De la habilidad de mantener el orden sin ser tiránico. De la capacidad de ser fuerte sin ser cruel. Pero llevemos esto de vuelta a nuestras vidas. Porque no somos líderes de naciones. Somos personas navegando relaciones. Personas tratando de sobrevivir en sistemas que no creamos. Personas intentando encontrar significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. ¿Cómo aplicamos estas ideas sin convertirnos en monstruos? ¿Cómo reconocemos que la moral es una construcción sin perder nuestra brújula? ¿Cómo vemos a través del teatro sin volvernos cínicos? La respuesta, creo, está en la conciencia, en la capacidad de sostener dos verdades al mismo tiempo. Sí, la moral es una construcción. Y sí, aún podemos elegir actuar con integridad. Sí, todos somos capaces de manipulación. Y sí, podemos elegir no manipular. Sí, el teatro es inevitable. Y sí, podemos elegir qué papel queremos interpretar. La diferencia entre el manipulador y el estratega consciente no está en las acciones externas. Está en la intención interna. Está en la conciencia de lo que estamos haciendo y por qué. Está en la voluntad de enfrentar nuestra sombra en lugar de proyectarla en otros. Está en la capacidad de reconocer cuando estamos usando la moral como escudo para nuestro egoísmo. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que estás en una situación donde puedes beneficiarte a costa de alguien más. Nadie lo sabría. No habría consecuencias externas. La pregunta moral tradicional sería, ¿es correcto hacerlo? Pero esa pregunta asume que hay una respuesta correcta universal. La pregunta más útil, la pregunta que realmente te hace crecer, es, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué historia quieres poder contarte a ti mismo sobre quién eres? No para el público, no para la aprobación externa, sino para ti, para la persona que ves en el espejo, para la voz en tu cabeza que nunca puedes silenciar. Porque esa es la única audiencia que realmente importa. Esa es la única que estará contigo hasta el final. Y aquí está lo fascinante. Cuando cambias la pregunta de qué es correcto a quien quieres ser, la moral deja de ser una imposición externa y se convierte en una elección interna. Deja de ser sobre obedecer reglas y se convierte sobre crear tu propia narrativa. Y esa narrativa, esa historia que cuentas sobre ti mismo, es lo único que realmente posees. Es lo único que nadie puede quitarte. Es lo único que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Así que elige sabiamente, porque te convertirás en la historia que te cuentas. Volvamos al teatro por un momento, porque hay algo más que necesitamos entender sobre cómo funciona. El teatro no es solo sobre los actores, es sobre la audiencia. Y la audiencia, todos nosotros, tenemos un papel activo en mantener la ilusión. Queremos creer en los héroes. Necesitamos creer en los villanos. Porque esa división nos da estructura, nos da significado, nos da un sentido de orden en un mundo caótico. Así que cuando alguien amenaza esa estructura, cuando alguien señala que el héroe no es tan heroico o que el villano tiene razón en algo, nos resistimos. Nos enojamos. Defendimos la narrativa. Porque sin ella, tendríamos que enfrentar la complejidad. Tendríamos que aceptar que el mundo no es blanco y negro.
que las personas no son simplemente buenas o malas, que nosotros mismos no somos simplemente buenos o malos. Y esa ambigüedad es aterradora. Pero la ambigüedad es donde vive la verdad. Es en el espacio gris, en el territorio entre los extremos, donde realmente entendemos la naturaleza humana. Es ahí donde vemos que todos estamos haciendo malabares con nuestras sombras. Todos estamos tratando de ser buenos mientras lidiamos con impulsos que no son tan nobles. Todos estamos actuando en el teatro mientras pretendemos que no lo estamos. Y reconocer eso, aceptar eso, no nos hace peores personas. Nos hace más honestos, más completos, más capaces de compasión real, no la compasión performativa que usamos para sentirnos superiores, sino la compasión que viene de reconocer que todos estamos en la misma lucha. Hay una historia en que me gusta. Un maestro y su estudiante caminan por un camino cuando ven a un escorpión cayendo en el agua. El maestro lo saca con su mano y el escorpión lo pica. Unos minutos después, el escorpión cae de nuevo y el maestro vuelve a sacarlo, recibiendo otra picadura. El estudiante, confundido, pregunta: «Maestro, ¿por qué sigues salvando al escorpión si sabes que te va a picar?» Y el maestro responde: «Picar es la naturaleza del escorpión. Salvar es mi naturaleza. ¿Por qué debería cambiar mi naturaleza solo porque el escorpión no cambia la suya?» Esta historia se usa a menudo para ilustrar la compasión incondicional. Pero hay otra lectura, una más oscura y más honesta. El maestro no está siendo compasivo. Está siendo obstinado. Está más comprometido con su identidad como salvador que con el resultado real. Está actuando su papel en el teatro moral sin considerar si su acción es realmente útil. Porque salvar al escorpión solo para que lo pique de nuevo no ayuda a nadie. No ayuda al escorpión. No ayuda al maestro. Solo refuerza la narrativa del maestro sobre sí mismo. Solo le permite seguir siendo el héroe de su propia historia. Y eso, esa necesidad de ser el héroe sin importar el costo, es otra forma de manipulación. Es manipulación del yo. Es la forma en que nos engañamos a nosotros mismos para mantener la máscara intacta. La verdadera sabiduría no está en ser consistentemente bueno. Está en ser flexible, en reconocer que diferentes situaciones requieren diferentes respuestas, que a veces la compasión es la respuesta correcta y a veces lo es el límite firme, que a veces ayudar es apropiado y a veces dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones es más amoroso, que a veces la verdad es necesaria y a veces el silencio es más sabio. No hay una fórmula. No hay un código moral que funcione en todas las situaciones. Solo hay la capacidad de leer el momento, de entender el contexto, de actuar con conciencia en lugar de con automatismo. Y esto nos lleva de vuelta al villano que el público cree, porque el villano efectivo es flexible. No está atado a una identidad moral rígida. No necesita ser visto como bueno. Puede adaptarse, puede cambiar, puede hacer lo que sea necesario sin la carga de la autoimagen heroica. Y esa flexibilidad le da poder. Le da la capacidad de ver oportunidades que el héroe no puede ver porque el héroe está demasiado ocupado manteniendo su imagen. El villano puede mentir sin culpa, puede traicionar sin remordimiento, puede usar a otros sin justificación. Y eso, paradójicamente, lo hace más honesto. Porque no está fingiendo ser otra cosa. No está usando la moral como máscara. Está mostrando su verdadera naturaleza. Y hay algo refrescante en eso. Algo que el público reconoce y, en secreto, admira. Pero aquí está el problema con el villano. Y es un problema fundamental. El villano puede ganar batallas, pero siempre pierde la guerra. Porque una vida sin conexión real, sin confianza, sin la posibilidad de ser conocido y amado por quien realmente eres, es una vida vacía. Es una vida de poder sin propósito, de victoria sin satisfacción, de éxito sin significado. El villano puede tener todo y no tener nada al mismo tiempo, porque lo que realmente anhelamos como seres humanos no es poder, es conexión, es ser vistos, es ser entendidos, es pertenecer, y esas cosas no se pueden obtener a través de la manipulación. No se pueden forzar, no se pueden actuar, solo pueden surgir de la vulnerabilidad, de la honestidad, de la voluntad de quitarse la máscara y arriesgarse al rechazo. Así que aquí está la paradoja final. La única forma de ganar el juego es dejar de jugarlo. La única forma de ser libre del teatro es reconocer que estás en él. La única forma de tener poder real es soltar la necesidad de tenerlo. Porque el poder que viene de la manipulación es frágil. Depende de mantener la ilusión.
Depende de que otros no vean a través de ti. Depende de circunstancias externas que no puedes controlar completamente. Pero el poder que viene de la autenticidad, de la integridad, de la alineación entre quién eres y cómo actúas, ese poder es inquebrantable. Porque no depende de nadie más. No puede ser quitado. No puede ser destruido por la exposición. Porque no hay nada que exponer. No hay máscara que quitar. Solo hay tú. Completo. Imperfecto. Humano. Y tal vez eso es lo que realmente asusta a la gente. No la idea de que otros sean villanos, sino la idea de que nosotros podríamos serlo. Que bajo las circunstancias correctas, con la presión correcta, con el dolor correcto, podríamos hacer cosas que juramos que nunca haríamos. Que la línea entre el héroe y el villano no es tan clara como queremos creer. Que todos llevamos ambos dentro. Y que la única diferencia real es qué parte alimentamos. Qué parte reconocemos. Qué parte integramos en lugar de negar. Jung tenía razón. La sombra no desaparece. No puede ser eliminada. Solo puede ser integrada. Y la integración no significa actuar sobre cada impulso oscuro. Significa reconocerlos. Entender de dónde vienen. Aceptar que son parte de ti sin dejar que te definan. Es la diferencia entre ser controlado por tu sombra y tener una relación consciente con ella. Es la diferencia entre ser un títere de tus impulsos inconscientes y ser el director de tu propia vida. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Piensa en las personas que más admiras. No las figuras públicas perfectas, no los santos inalcanzables, sino las personas reales que conoces, las que han enfrentado oscuridad y han salido del otro lado, las que han cometido errores y los han reconocido, las que han sido heridas y han elegido no herir a otros de la misma manera. ¿Qué tienen en común? No es que sean perfectamente morales, es que son auténticas, es que han hecho el trabajo de conocerse a sí mismas, es que han integrado su sombra lo suficiente como para no ser controladas por ella. Y esa autenticidad, esa integridad, es magnética. Atri, inspira, crea espacio para que otros también sean auténticos. Ahora, hablemos de algo que rara vez se discute. El costo de la conciencia. Porque una vez que ves el teatro, una vez que reconoces las máscaras, no puedes dejar de verlas. Y eso puede ser aislante. Puede hacerte sentir solo. Porque la mayoría de las personas están contentas viviendo en la ilusión. Están cómodas con sus máscaras. No quieren que se las señales. No quieren que cuestiones la narrativa. Y cuando lo haces, cuando te atreves a decir que el emperador está desnudo, te conviertes en una amenaza. No porque seas malo, sino porque estás rompiendo el acuerdo tácito de fingir que el teatro es real. Esto es lo que le pasó a Sócrates. No fue ejecutado por ser inmoral. Fue ejecutado por hacer preguntas, por señalar inconsistencias, por hacer que las personas se sintieran incómodas con sus propias creencias, por ser el villano que tenía razón. Y la sociedad, esa audiencia colectiva que necesita mantener la ilusión, lo eliminó. No porque fuera peligroso en el sentido físico, sino porque era peligroso en el sentido psicológico. Porque amenazaba la estructura de significado sobre la cual todos habían construido sus vidas. Y eso, esa amenaza existencial, es más aterradora que cualquier violencia física. Así que si eliges este camino, si eliges ver a través del teatro, prepárate para la soledad. Prepárate para ser malinterpretado. Prepárate para que te llamen cínico cuando solo estás siendo honesto. Prepárate para que te acusen de no tener moral cuando simplemente estás cuestionando la moral que te fue impuesta. Prepárate para perder relaciones que estaban basadas en la ilusión compartida. Porque no todos querrán acompañarte en este viaje. No todos están listos para quitarse la máscara. Y eso está bien. No es tu trabajo convencer a nadie. No es tu trabajo salvar a nadie. Tu único trabajo es vivir con integridad. Es ser fiel a lo que has visto. Es no volver a la ilusión solo porque es más cómoda. Pero también hay belleza en este camino. Hay libertad. Porque cuando dejas de necesitar la aprobación del público, cuando dejas de actuar para la audiencia, descubres algo extraordinario. Descubres que puedes ser tú mismo. Completamente. Sin disculpas. Sin justificaciones. Sin la necesidad constante de explicar o defender quién eres. Y esa libertad, esa capacidad de existir sin máscara, es el regalo más grande que puedes darte. Porque finalmente, después de toda una vida de actuación, puedes descansar. Puedes simplemente ser. Y en ese ser, en esa presencia sin pretensiones, encuentras algo que el teatro nunca pudo darte. Encuentras paz.
Volvamos a Elena una última vez. Porque su historia merece un final. O al menos, una continuación. Después de que Sofía se alejó, después de que Elena sintió ese vacío por primera vez, algo comenzó a cambiar. No fue dramático. No fue una revelación repentina. Fue gradual. Fue en los pequeños momentos de honestidad consigo misma. Fue en las noches cuando, en lugar de buscar inmediatamente a alguien que necesitara su ayuda, se sentaba con la incomodidad de estar sola. Fue en las veces que reconoció, solo para sí misma, que estaba ayudando no por bondad sino por necesidad. Fue en el momento en que se preguntó, ¿quién sería yo si nadie me necesitara? Esa pregunta la aterrorizó, porque no tenía respuesta. Toda su identidad estaba construida alrededor de ser necesaria. Sin eso, ¿qué quedaba? Pero en lugar de huir de esa pregunta, en lugar de llenar el vacío con más actuación, Elena se quedó con ella. Se sentó en la incomodidad, exploró el vacío, y lentamente, muy lentamente, comenzó a encontrar algo debajo de la máscara. Algo pequeño y frágil, pero real. Una persona que había estado escondida durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Una persona que tenía miedo, que se sentía inadecuada, que había aprendido desde muy joven que su valor estaba en lo que podía hacer por otros, no en quién era. Y al ver eso, al reconocer esa herida, Elena comenzó a sanar. No de una manera que la hiciera perfecta, no de una manera que eliminara su capacidad de manipular, sino de una manera que le dio elección. Ahora, cuando sentía el impulso de controlar, lo reconocía, lo nombraba, y a veces, elegía no actuar sobre él. A veces, elegía ser vulnerable en lugar de ser fuerte. Elegía pedir ayuda en lugar de siempre ser la que ayudaba. Elegía admitir que no tenía todas las respuestas en lugar de fingir que sí. Y esas elecciones, pequeñas y aparentemente insignificantes, comenzaron a cambiar sus relaciones. Comenzaron a atraer personas diferentes. Personas que no necesitaban ser salvadas. Personas que podían ver más allá de la máscara porque Elena estaba empezando a quitársela. Esta es la posibilidad que existe para todos nosotros. No la perfección, no la eliminación de nuestra sombra, sino la integración, la conciencia, la elección. Podemos reconocer que somos capaces de manipulación y elegir no manipular. Podemos ver que la moral es una construcción y aún así elegir actuar con integridad. Podemos entender que el teatro es inevitable y aún así elegir ser auténticos dentro de él. No es fácil. No es un camino recto. Habrá retrocesos. Habrá momentos en que volvamos a la máscara porque es más segura. Pero cada vez que elijamos la autenticidad sobre la actuación, cada vez que elijamos la vulnerabilidad sobre el control, nos acercamos un poco más a ser completos, a ser humanos, a ser libres. Y aquí está la ironía final. La mayor ironía de todas. Cuando dejas de intentar ser bueno, cuando dejas de actuar la moral, cuando simplemente te permites ser humano con todas tus contradicciones y complejidades, te vuelves más moral de lo que nunca fuiste cuando lo intentabas. Porque la verdadera moralidad no viene de seguir reglas, viene de la conexión, de la empatía, de la capacidad de ver al otro como humano, tan complejo y contradictorio como tú. Y esa capacidad solo surge cuando has hecho el trabajo de verte a ti mismo. Cuando has enfrentado tu propia sombra, cuando has reconocido que eres capaz de todo lo que juzgas en otros. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres. No quien te dijeron que deberías ser, no quien el público espera que seas, sino quien eres en tu esencia, cuando todas las máscaras se han caído. Y ese proceso requiere coraje, requiere estar dispuesto a decepcionar a otros, requiere estar dispuesto a ser malinterpretado. Requiere estar dispuesto a perder relaciones que estaban basadas en versiones falsas de ti. Pero del otro lado de ese proceso hay algo que vale cada momento de incomodidad. Hay autenticidad, hay integridad, hay la posibilidad de conexiones reales con personas que te ven y te aman no a pesar de tu sombra, sino incluyéndola. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida, en las máscaras que usas, en los roles que interpretas, en las veces que has actuado la moral en lugar de vivirla. No para juzgarte, no para ser mal, sino para reconocer, porque el reconocimiento es el primer paso. No puedes cambiar lo que no ves, no puedes integrar lo que niegas, y la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida negando que somos capaces de manipulación, negando que usamos a otros, negando que nuestra bondad a veces es egoísmo disfrazado, negando que somos,
en ciertos momentos, el villano de nuestra propia historia. Pero ¿qué pasaría si dejaras de negar? ¿Qué pasaría si miraras honestamente tus motivaciones? ¿Qué pasaría si reconocieras las veces que has lastimado a otros, incluso cuando creías que estabas haciendo lo correcto? ¿Qué pasaría si aceptaras que eres complejo, contradictorio, capaz de gran bondad y gran crueldad, a menudo en el mismo día? ¿Te desmoronarías? ¿O descubrirías que eres más fuerte de lo que pensabas? ¿Que puedes sostener esa complejidad sin romperte? ¿Que la verdad, por incómoda que sea, es más liberadora que la ilusión más hermosa? Estas son las preguntas que cambian vidas. No las preguntas sobre qué es correcto o incorrecto, sino las preguntas sobre quién eres realmente, sobre qué quieres, sobre por qué haces lo que haces, sobre qué miedos te están controlando, sobre qué heridas están dirigiendo tus acciones, sobre qué máscaras has usado durante tanto tiempo que has olvidado que son máscaras. Y estas preguntas no tienen respuestas fáciles. No hay un manual. No hay un código moral que puedas seguir. Solo hay el trabajo lento y a menudo doloroso de conocerte a ti mismo, de enfrentar tu sombra, de integrar las partes de ti que has negado, de convertirte en completo. Y aquí está lo que nadie te dice sobre este trabajo. Que nunca termina. Que no hay un punto en el que estés completamente integrado, completamente consciente, completamente libre de la necesidad de actuar. Siempre habrá momentos en que vuelvas a la máscara. Siempre habrá situaciones que activen tus viejos patrones. Siempre habrá partes de tu sombra que aún no has visto. Pero eso está bien, porque el objetivo no es la perfección. El objetivo es la conciencia. Es la capacidad de reconocer cuando estás actuando y elegir si quieres continuar. Es la flexibilidad de cambiar cuando te das cuenta de que estás en un patrón que ya no te sirve. Es la compasión de perdonarte cuando fallas, porque fallarás, y comenzar de nuevo. Maquiavelo entendió algo profundo sobre la naturaleza humana. Entendió que somos animales políticos, que vivimos en relación con otros, que el poder es inevitable en cualquier interacción humana. Y que negar eso, fingir que no estamos constantemente negociando poder, no nos hace más morales. Solo nos hace más ciegos. El líder sabio, decía, no es el que niega el poder, es el que lo entiende, que lo usa conscientemente, que reconoce que cada acción tiene consecuencias políticas, incluso las que parecen puramente morales, y que la única forma de navegar ese campo minado es con los ojos abiertos, no cerrados por la ilusión de la pureza moral. Pero llevemos esto más allá de Maquiavelo, porque él estaba escribiendo para príncipes, para líderes, para personas en posiciones de poder obvio. Nosotros, la mayoría de nosotros, no somos príncipes, pero todos tenemos poder en nuestras esferas, poder sobre nuestros hijos, poder en nuestras relaciones, poder en nuestros trabajos, poder en nuestras comunidades. Y la pregunta no es si tenemos poder, la pregunta es cómo lo usamos. ¿Lo usamos conscientemente o inconscientemente? ¿Lo reconocemos o lo negamos? ¿Lo ejercemos con integridad o con manipulación? Y la diferencia entre esas opciones no está en las acciones externas, está en la conciencia interna, está en la honestidad con nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo y por qué. Déjame darte otro ejemplo. Imagina que eres padre. Tu hijo hace algo que te molesta. Tienes varias opciones. Puedes castigarlo. Puedes explicarle por qué está mal. Puedes ignorarlo. Puedes usar el momento como oportunidad de enseñanza. Cada una de estas opciones es un ejercicio de poder. Cada una tiene consecuencias. Y la que elijas dirá más sobre ti que sobre tu hijo. Dirá qué valoras, qué te asusta, qué patrones estás repitiendo de tu propia infancia, qué tipo de relación quieres tener. Y aquí está lo crucial, no hay una respuesta correcta universal. La respuesta correcta depende del contexto, del niño, de la situación, de tu estado emocional, de 1000 variables que no pueden ser reducidas a una regla moral simple. Pero lo que sí puedes hacer es ser consciente. Puedes preguntarte, ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy tratando de controlar o de guiar? ¿Estoy imponiendo mi voluntad o estoy respetando su autonomía? ¿Estoy actuando desde mi sombra o desde mi integridad? Y esas preguntas, esa conciencia, cambia todo, porque incluso si la acción externa es la misma, la energía detrás de ella es diferente. Y los niños, como todos los seres humanos, sienten esa energía. Saben cuando estás actuando desde el amor y cuando estás actuando desde el control. Saben cuando eres auténtico y cuando estás usando una máscara. Y responden no a tus palabras, sino a esa verdad subyacente.
Esto es cierto en todas las relaciones. Las personas sienten cuando estás siendo auténtico y cuando estás actuando. Pueden no ser capaces de articularlo. Pueden no ser conscientes de ello. Pero lo sienten. Y responden a eso. Por eso las relaciones basadas en máscaras siempre se sienten vacías, incluso cuando son aparentemente perfectas. Por eso puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Por eso la aprobación del público nunca es suficiente. Porque en el fondo, sabes que no te están viendo a ti. Están viendo la actuación. Y la actuación, sin importar cuán convincente sea, nunca puede satisfacer la necesidad humana fundamental de ser visto y amado por quien realmente eres. Así que aquí está la invitación. No un mandato, no una regla moral, sino una invitación a quitarte la máscara, no de golpe, no de una manera que te deje vulnerable a personas que podrían lastimarte, sino gradualmente, con las personas seguras, en los momentos apropiados, a mostrar un poco más de tu verdad, a admitir un poco más de tu complejidad, a revelar un poco más de tu sombra, y a ver qué pasa, a ver si el mundo se derrumba como temes. O si, tal vez, descubres que las personas que realmente importan te aman más cuando eres real que cuando eres perfecto. Que la vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es la cosa más valiente que puedes ofrecer. Que la autenticidad, lejos de ser egoísta, es el regalo más generoso que puedes dar. Porque cuando eres auténtico, das permiso a otros para hacerlo también. Creas espacio para la verdad. Rompes el hechizo del teatro, al menos en tu pequeño círculo. Y eso, ese pequeño acto de valentía, puede cambiar todo. Volvamos al título de esta exploración. La moral es el teatro de la sociedad, y el público le cree al villano. ¿Por qué? Porque el villano no está fingiendo. Porque el villano ha aceptado su sombra. Porque el villano no necesita tu aprobación. Y hay algo profundamente atractivo en eso. Algo que todos anhelamos secretamente. La libertad de ser nosotros mismos sin disculpas. La libertad de actuar según nuestros intereses sin justificación moral. La libertad de existir sin la carga constante de ser buenos. Pero aquí está lo que el villano no entiende. Lo que pierde en su búsqueda de libertad a través del rechazo de la moral. Que la verdadera libertad no viene de rechazar la moral. Viene de trascenderla. De entender que es una construcción y aún así elegir actuar con integridad. No porque tengas que hacerlo. No porque temas el castigo. Sino porque has decidido que esa es la persona que quieres ser. Esa es la historia que quieres contar. Ese es el legado que quieres dejar. Y esa elección consciente de integridad en ausencia de obligación externa, es la forma más alta de libertad. Es la libertad que viene de la autodeterminación, de la autenticidad, de la alineación entre tu interior y tu exterior. El héroe tradicional no tiene esa libertad, porque está atado a las expectativas. Está actuando un papel, está manteniendo una imagen, está sirviendo al público. El villano tradicional tampoco tiene esa libertad, porque está reaccionando contra las expectativas, está definido por lo que rechaza, está atrapado en la oposición, está sirviendo a su sombra. Pero hay un tercer camino, el camino del individuo integrado, que no es ni héroe ni villano, que no está definido por la moral social ni por el rechazo de ella, que simplemente es, que actúa desde un centro interno de integridad que no necesita validación externa, que puede ser flexible sin ser manipulador, que puede ser fuerte sin ser cruel, que puede ser compasivo sin ser controlador, que puede ser humano en toda su complejidad sin disculparse por ello. Este es el camino que Jung describía, el camino de la individuación, y es el camino más difícil, porque requiere que sueltes todas las muletas, todas las identidades prestadas, todas las máscaras cómodas, todas las narrativas simples sobre quién eres. Requiere que te pares en tu propia verdad, sin importar cuán incómoda sea, sin importar cuántas personas te malinterpreten, sin importar cuántas relaciones pierdas, sin importar cuánto miedo sientas, porque del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa muerte del ego, hay algo que vale la pena. Hay vida real, hay conexión real, hay libertad real. Hay tú, finalmente, después de toda una vida de búsqueda, encontrándote a ti mismo. Y ahora, déjame llevarte a un lugar aún más profundo. Un lugar que pocas personas se atreven a explorar. La pregunta de por qué necesitamos la moral en primer lugar. ¿Por qué construimos estos sistemas elaborados de bien y mal? ¿Por qué invertimos tanta energía en mantener la ilusión? La respuesta, creo, es el miedo.
miedo al caos, miedo a la incertidumbre, miedo a nuestra propia naturaleza, porque si no hay moral objetiva, si no hay reglas universales, entonces tenemos que tomar responsabilidad por nuestras elecciones. Tenemos que vivir con la ambigüedad. Tenemos que aceptar que no siempre sabremos si estamos haciendo lo correcto. Y eso es aterrador. Es mucho más fácil tener un código que seguir. Es mucho más cómodo tener autoridades externas que nos digan qué hacer. Es mucho más seguro actuar el papel que nos fue asignado que escribir nuestro propio guión. Pero esa seguridad tiene un precio. Y el precio es nuestra humanidad. El precio es nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. El precio es nuestra libertad. El precio es nuestra autenticidad. Y eventualmente, ese precio se vuelve demasiado alto. Eventualmente, el dolor de vivir una mentira supera el miedo de vivir la verdad. Y cuando eso sucede, cuando alcanzas ese punto de quiebre, tienes una elección. Puedes colapsar. Puedes aferrarte más fuerte a la ilusión. Puedes culpar a otros por tu infelicidad. O puedes dar el salto. Puedes soltar las muletas. Puedes quitarte la máscara. Puedes comenzar el viaje de convertirte en quien realmente eres. Y ese viaje de autodescubrimiento, de integración de la sombra, de trascendencia de la moral social, no es un viaje que haces solo. Porque aunque requiere soledad, aunque requiere que te separes de la multitud, también requiere conexión. Requiere encontrar a otros que también están en el camino. Otros que también han visto a través del teatro. Otros que también están dispuestos a ser auténticos. Y cuando encuentras a esas personas, cuando encuentras tu tribu, algo mágico sucede. Descubres que no estás solo. Que otros han sentido lo mismo. Que otros han luchado con las mismas preguntas. Que otros han enfrentado los mismos miedos. Y en esa conexión, en ese reconocimiento mutuo, encuentras algo que el teatro nunca pudo darte. Encuentras pertenencia real. No basada en máscaras compartidas, sino en humanidad compartida. Esto es lo que significa estar bajo la máscara. No es rechazar la sociedad. No es convertirse en un ermitaño. No es volverse cínico o nihilista. Es ver a través de las construcciones sociales sin perder tu humanidad. Es reconocer el teatro sin dejar de participar en él. Es usar máscaras cuando sea necesario, pero nunca olvidar que son máscaras. Es actuar con estrategia cuando la situación lo requiera, pero siempre desde un lugar de integridad interna. Es ser flexible en tus métodos, pero firme en tus valores. Es entender que la moral es relativa, pero la integridad es absoluta, porque la integridad no es sobre seguir reglas externas. Es sobre la alineación interna. Es sobre ser la misma persona en privado que en público. Es sobre actuar de maneras que puedas defender ante ti mismo, sin importar lo que otros piensen. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de intentar ser moral, cuando dejas de actuar para el público, cuando simplemente vives desde tu integridad interna, te vuelves más confiable que cualquier persona que esté siguiendo un código moral. Porque las personas que siguen códigos pueden ser predecibles, pero solo dentro de los límites de ese código. Cuando la situación cae fuera del código, cuando las reglas no son claras, se paralizan. O peor, racionalizan acciones terribles porque técnicamente no violan el código. Pero la persona que vive desde la integridad interna no necesita reglas externas. Tiene una brújula interna. Y esa brújula funciona en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, porque no está basada en reglas arbitrarias. Está basada en valores fundamentales que han sido elegidos conscientemente, probados en el fuego de la experiencia y refinados a través de la autorreflexión. Piensa en las decisiones más difíciles que has tenido que tomar. Las que no tenían respuestas claras, las que requerían que eligieras entre dos opciones malas, las que te mantuvieron despierto por la noche. ¿Cómo las tomaste? Si eres honesto, probablemente no consultaste un código moral, probablemente no seguiste reglas, probablemente escuchaste algo más profundo, algo interno, algo que no puede ser articulado fácilmente, pero que se siente verdadero. Eso es tu integridad, esa es tu brújula interna, y cuanto más la escuchas, cuanto más confías en ella, más fuerte se vuelve, más clara se vuelve, más capaz de guiarte a través de la complejidad de la vida humana. Pero desarrollar esa brújula requiere trabajo, requiere que te hagas preguntas difíciles, requiere que examines tus motivaciones, requiere que enfrentes tus sombras, requiere que reconozcas cuando estás actuando desde el miedo y cuando desde el amor, cuando estás siendo reactivo y cuando estás siendo consciente,
cuando estás repitiendo patrones viejos y cuando estás eligiendo algo nuevo. Y ese trabajo nunca termina, porque siempre hay capas más profundas, siempre hay sombras más oscuras, siempre hay patrones más sutiles, pero cada capa que descubres, cada sombra que integras, cada patrón que rompes, te hace más libre, más completo, más capaz de vivir con autenticidad. Ahora, quiero abordar algo que probablemente has estado pensando. Si la moral es una construcción, si el teatro es inevitable, si todos somos capaces de manipulación, ¿cómo sabemos en quién confiar? ¿Cómo navegamos las relaciones sin volvernos paranoicos? ¿Cómo abrimos nuestros corazones sin volvernos vulnerables a ser usados? Estas son preguntas legítimas. Y la respuesta no es simple. Pero aquí está lo que he aprendido. Confías en las personas que han hecho el trabajo. Confías en las personas que han enfrentado su sombra. Confías en las personas que pueden admitir cuando están equivocadas. Confías en las personas que no necesitan tener razón todo el tiempo. Confías en las personas que pueden ser vulnerables. Confías en las personas que reconocen su capacidad de lastimar y eligen no hacerlo. Confías en las personas que son consistentes no en sus acciones externas, sino en su integridad interna. ¿Y cómo reconoces a esas personas? No por lo que dicen. Las palabras son baratas. Las promesas son fáciles. Las declaraciones de bondad son actuaciones. Las reconoces por lo que hacen cuando nadie está mirando. Por cómo tratan a las personas que no pueden darles nada. Por cómo responden cuando son desafiadas. Por cómo manejan el poder cuando lo tienen. Por cómo admiten sus errores. Por cómo se disculpan. Por cómo reparan el daño que causan. Por cómo crecen. Por cómo cambian. Por cómo se mantienen fieles a sí mismas incluso cuando es difícil. Esas son las señales de integridad. Esas son las marcas de alguien que ha hecho el trabajo. Y esas son las personas en las que puedes confiar. No porque sean perfectas, sino porque son reales. Y aquí está el giro final. La forma en que te conviertes en esa persona, en alguien digno de confianza, no es intentando ser bueno. Es siendo honesto. Es reconociendo tu capacidad de lastimar. Es admitiendo cuando lo haces. Es reparando el daño. Es aprendiendo de tus errores. Es creciendo. Es cambiando. Es manteniéndote fiel a ti mismo incluso cuando es difícil. Es haciendo el trabajo de conocerte, de enfrentar tu sombra, de integrar tus contradicciones, de convertirte en completo. Y cuando haces ese trabajo, cuando te conviertes en esa persona, algo extraordinario sucede. Las personas correctas son atraídas a ti. Las personas que también han hecho el trabajo. Las personas que también valoran la autenticidad sobre la actuación. Las personas que también pueden ver a través del teatro. Y juntos, crean algo diferente. No un teatro nuevo, sino un espacio de verdad. Un espacio donde las máscaras pueden caer. Donde la vulnerabilidad es segura. Donde la complejidad es celebrada. Donde la humanidad es honrada. Esto es lo que significa construir una vida bajo la máscara. No es una vida de aislamiento. Es una vida de conexión profunda con las personas correctas. No es una vida de cinismo. Es una vida de claridad. No es una vida de nihilismo. Es una vida de significado elegido conscientemente. No es una vida de rechazo de la moral. Es una vida de trascendencia de la moral. No es una vida de ser villano. Es una vida de ser humano. Completamente. Auténticamente. Sin disculpas. Y sí, habrá momentos en que te sientas solo. Habrá momentos en que dudes. Habrá momentos en que te preguntes si vale la pena. Habrá momentos en que la ilusión parezca más atractiva que la verdad. Habrá momentos en que quieras volver a la máscara porque es más segura. Y eso está bien. Porque este no es un camino de perfección. Es un camino de conciencia. Y la conciencia incluye reconocer cuando estás luchando. Cuando estás asustado. Cuando necesitas apoyo. Cuando necesitas descansar. Cuando necesitas volver temporalmente a la máscara para sobrevivir. Porque la supervivencia importa. Tu bienestar importa. Y a veces, la cosa más sabia que puedes hacer es adaptarte a las circunstancias, incluso si eso significa actuar temporalmente. La diferencia es la conciencia. Cuando usas la máscara conscientemente, cuando sabes que es una máscara, cuando puedes quitártela cuando estés en un espacio seguro, entonces no estás atrapado. Entonces tienes elección. Entonces eres libre. Y esa libertad, esa capacidad de navegar el teatro sin ser consumido por él, es el objetivo. No la eliminación del teatro. No la destrucción de la moral social.
no el rechazo de todas las convenciones, sino la capacidad de participar conscientemente, de elegir cuándo actuar y cuándo ser auténtico, de saber la diferencia, de no perderte en el personaje, de recordar siempre quién eres debajo de la máscara. Y aquí está la última verdad que quiero compartir, la más importante de todas. Tú no eres la máscara, tú no eres el personaje, tú no eres el héroe o el villano de tu historia, tú eres el observador, tú eres la conciencia que está detrás de todo eso, tú eres el espacio en el que todo sucede. Y cuando te das cuenta de eso, cuando realmente lo entiendes no solo intelectualmente sino experiencialmente, todo cambia. Porque ya no estás identificado con el teatro, ya no estás atrapado en la narrativa, ya no necesitas defender tu imagen, ya no necesitas probar tu bondad, ya no necesitas esconder tu sombra, porque sabes que eres más grande que todo eso. Eres el espacio que contiene tanto la luz como la oscuridad, tanto el héroe como el villano, tanto la máscara como el rostro debajo de ella. Y en ese espacio, en esa conciencia amplia, hay paz, hay libertad, hay la capacidad de ser completamente humano sin ser definido por ninguna parte de tu humanidad. Esto es lo que los místicos han estado diciendo durante milenios. Esto es lo que Jung estaba señalando con su trabajo sobre la individuación. Esto es lo que los filósofos han explorado desde el principio del pensamiento humano. Que tu verdadera naturaleza no es tu personalidad, no es tu historia, no es tus acciones, no es tu moral, es la conciencia misma, es el testigo, es el observador. Y cuando descansas en esa conciencia, cuando te identificas con eso en lugar de con el contenido de tu experiencia, encuentras algo que el teatro nunca pudo darte. Encuentras tu verdadero hogar. Encuentras paz. Encuentras libertad. Encuentras tú. Pero no te confundas. Esto no es escapismo. No es una forma de evitar la responsabilidad. No es una excusa para no participar en la vida. Es exactamente lo opuesto. Cuando descansas en esa conciencia, cuando te identificas con el observador en lugar de con el personaje, te vuelves más capaz de participar plenamente. Porque ya no estás defendiendo un ego frágil. Ya no estás protegiendo una imagen. Ya no estás actuando desde el miedo. Puedes responder a la vida desde un lugar de claridad. Puedes actuar con integridad sin necesitar validación. Puedes amar sin necesitar controlar. Puedes dar sin necesitar recibir. Puedes ser fuerte sin ser cruel. Puedes ser compasivo sin ser manipulador. Puedes ser humano sin ser definido por tu humanidad. Y esto es lo que significa vivir bajo la máscara. No es vivir sin máscaras, es vivir con la conciencia de que son máscaras. Es participar en el teatro sin olvidar que es teatro. Es actuar tu papel sin perderte en él. Es ser completamente humano mientras reconoces que eres más que humano. Es la paradoja más hermosa, la más liberadora, la más verdadera. Eres todo y nada al mismo tiempo. Eres el actor y el observador. Eres el personaje y el autor. Eres la máscara y el rostro. Eres el teatro y la audiencia. Y en esa totalidad, en esa integración completa, encuentras lo que siempre has estado buscando. Encuentras paz. Encuentras libertad. Encuentras hogar. Encuentras tú. Así que la próxima vez que te encuentres juzgando a alguien como villano, detente. Pregúntate qué estás proyectando. ¿Qué parte de tu sombra estás viendo en ellos? ¿Qué te asusta de reconocer esa capacidad en ti mismo? Y la próxima vez que te encuentres actuando el héroe, detente. Pregúntate para quién estás actuando. ¿Qué necesitas probar? ¿Qué estás escondiendo detrás de tu bondad? Y la próxima vez que te encuentres perdido en el teatro, detente. Respira. Recuerda quién eres debajo de la máscara. Recuerda que eres el observador. Recuerda que tienes elección. Recuerda que eres libre. Porque esa es la verdad final. Siempre has sido libre. Siempre has tenido elección. Siempre has sido más que la máscara. Solo lo olvidaste. Te perdiste en el personaje. Te identificaste con la actuación. Creíste en el teatro. Y eso está bien. Todos lo hacemos. Es parte de la experiencia humana. Pero ahora que has visto a través de la ilusión, ahora que reconoces el teatro por lo que es, tienes una oportunidad. Una oportunidad de vivir diferente. De ser diferente. De crear algo nuevo. No para ti solo, sino para todos los que te rodean. Porque cuando vives con autenticidad, cuando te quitas la máscara, das permiso a otros para hacer lo mismo. Creas un espacio de verdad. Rompes el hechizo. Y ese pequeño acto de valentía, puede cambiar el mundo.
un corazón a la vez, una relación a la vez, una conversación a la vez. No necesitas cambiar la sociedad, no necesitas derrocar el sistema, no necesitas convertirte en un revolucionario, solo necesitas ser tú, completamente, auténticamente, sin disculpas. Y al hacerlo, al vivir desde tu integridad, al actuar desde tu conciencia, al amar desde tu totalidad, te conviertes en un faro, en un ejemplo, en una posibilidad, para todos los que están cansados del teatro, para todos los que están hartos de las máscaras, para todos los que están buscando algo real, algo verdadero, algo que importe. Y cuando te encuentran, cuando reconocen en ti lo que han estado buscando en sí mismos, algo mágico sucede. Se reconocen, se recuerdan, se despiertan, y juntos, crean algo nuevo, no un teatro nuevo, sino un espacio de verdad, un espacio de autenticidad, un espacio de humanidad completa. Y ese espacio bajo la máscara, es donde realmente vivimos, es donde realmente nos conectamos, es donde realmente amamos, es donde realmente somos libres. No es un lugar físico, es un estado de conciencia, es una forma de ser, es una elección que hacemos momento a momento, de ser reales, de ser honestos, de ser vulnerables, de ser humanos. Y cada vez que hacemos esa elección, cada vez que elegimos la autenticidad sobre la actuación, la verdad sobre la ilusión, la integridad sobre la aprobación, nos acercamos un poco más a casa, a nuestro verdadero hogar, no un lugar externo, sino un lugar interno, el lugar donde siempre hemos pertenecido, el lugar donde siempre hemos sido amados, el lugar donde siempre hemos sido libres, el lugar donde siempre hemos sido nosotros. La moral, entonces, no es el enemigo, el teatro no es el problema, las máscaras no son inherentemente malas, son herramientas, son parte de la experiencia humana, son formas en que navegamos un mundo complejo. El problema surge cuando olvidamos que son herramientas, cuando nos identificamos con ellas, cuando creemos que son nosotros, cuando perdemos contacto con lo que hay debajo. Y la solución no es rechazarlas, es recordar, es mantener la conciencia, es saber que estás usando una máscara incluso mientras la usas, es participar en el teatro sin perderte en él, es actuar tu papel sin olvidar que es un papel. Y aquí está lo hermoso, cuando haces esto, cuando vives con esta conciencia, el teatro se vuelve menos pesado, las máscaras se vuelven más ligeras, la actuación se vuelve más fluida, porque ya no estás aferrado, ya no estás defendiendo, ya no estás tratando de convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, simplemente estás siendo, estás respondiendo, estás fluyendo, estás viviendo, y en ese fluir, en esa respuesta espontánea a la vida, encuentras algo que la rigidez moral nunca pudo darte. Encuentras gracia, encuentras facilidad, encuentras alegría, porque ya no estás cargando el peso de tener que ser bueno, ya no estás luchando contra tu sombra, ya no estás fingiendo ser algo que no eres, simplemente eres, y ser, simplemente ser, es suficiente. Pero déjame ser claro, esto no significa que todo vale, esto no significa que no hay consecuencias, esto no significa que puedes lastimar a otros sin responsabilidad. De hecho, significa exactamente lo opuesto. Cuando vives desde esta conciencia, cuando actúas desde esta integridad, te vuelves más responsable, no menos. Porque ya no puedes esconderte detrás de excusas morales. Ya no puedes culpar a las reglas. Ya no puedes decir que solo estabas siguiendo órdenes o cumpliendo con tu deber. Tienes que asumir la responsabilidad completa de tus acciones. Tienes que reconocer que elegiste, que siempre estás eligiendo, y que tus elecciones tienen consecuencias. Para ti, para otros, para el mundo. Y esa responsabilidad total sin la muleta de la moral externa, es aterradora. Es la cosa más aterradora que existe, porque significa que no puedes culpar a nadie más. No puedes decir que la sociedad te hizo así. No puedes decir que no tenías opción. No puedes decir que estabas siguiendo las reglas. Tienes que reconocer que eres el autor de tu vida, que estás escribiendo tu historia, que cada acción es una elección, y que esas elecciones te definen. No ante otros, ante ti mismo, ante esa voz interna que nunca puedes silenciar, ante el observador que siempre está presente, ante tu propia conciencia. Y aquí está lo que descubres cuando asumes esa responsabilidad, cuando dejas de culpar, cuando dejas de justificar,
Cuando simplemente reconoces, yo elegí esto, yo hice esto, yo soy responsable de esto, descubres poder, poder real, no el poder de controlar a otros, no el poder de manipular, no el poder de dominar, sino el poder de crear, el poder de cambiar, el poder de elegir diferente. Porque si reconoces que tus elecciones te trajeron aquí, entonces también puedes reconocer que tus elecciones pueden llevarte a otro lugar, que no estás atrapado, que no eres víctima, que tienes agencia, que tienes libertad, que puedes, en cualquier momento, elegir diferente. Y esa es la libertad más grande que existe. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de elegir conscientemente, de actuar con intención, de crear tu vida en lugar de simplemente reaccionar a ella, de ser el autor en lugar de ser el personaje, de escribir tu historia en lugar de ser escrito por las historias de otros. Y esa libertad, esa capacidad de autodeterminación consciente, es lo que separa a los humanos de los animales. Es lo que nos hace únicos, es lo que nos da dignidad, es lo que nos hace responsables, y es lo que nos hace libres. Pero con esa libertad viene responsabilidad. Y con esa responsabilidad viene peso. El peso de saber que tus acciones importan, que tus elecciones tienen consecuencias, que no puedes simplemente hacer lo que quieras y esperar que todo esté bien. Tienes que pensar, tienes que considerar, tienes que sopesar, tienes que elegir sabiamente. Y a veces, tienes que elegir cosas difíciles, cosas que no quieres elegir, cosas que te cuestan, porque la integridad tiene un precio, la autenticidad tiene un costo. La libertad requiere sacrificio, no el sacrificio de otros, el sacrificio de tus propias ilusiones, de tus propias comodidades, de tus propias excusas. Y aquí está lo que nadie te dice sobre ese sacrificio, que duele, que es difícil, que habrá momentos en que te arrepientas, momentos en que desees haber elegido la ilusión, momentos en que la verdad parezca demasiado pesada para cargar, momentos en que quieras volver a la inconsciencia. Porque la inconsciencia es más fácil, la negación es más cómoda, la ilusión es más segura. Pero una vez que has visto la verdad, una vez que has probado la libertad, una vez que has experimentado la autenticidad, no puedes volver. No realmente. Puedes fingir, puedes actuar como si no supieras, puedes volver temporalmente a la máscara, pero siempre sabrás, siempre recordarás, siempre sentirás la disonancia entre quién eres y quién estás fingiendo ser. Y esa disonancia, ese dolor de vivir una mentira después de haber conocido la verdad, es peor que cualquier incomodidad de vivir auténticamente. Así que aquí está la elección. Y es una elección que tienes que hacer una y otra vez. Cada día, cada momento, cada interacción. Eliges la comodidad o la verdad. Eliges la aprobación o la integridad. Eliges la máscara o el rostro. Eliges el teatro o la realidad. Y no hay respuesta correcta universal. A veces, la cosa más sabia es elegir la máscara. A veces, la supervivencia requiere actuación. A veces, la compasión requiere no decir toda la verdad. A veces, la estrategia requiere jugar el juego. Pero la diferencia es la conciencia. Es saber qué estás eligiendo. Es reconocer el costo. Es no perderte en la actuación. Es recordar siempre quién eres debajo de la máscara. Y cuando haces eso, cuando vives con esa conciencia, algo extraordinario sucede. Dejas de juzgar a otros, porque reconoces que todos están haciendo lo mismo. Todos están navegando el teatro. Todos están usando máscaras. Todos están tratando de sobrevivir. Todos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y esa comprensión, esa compasión que viene de reconocer tu propia complejidad en otros, cambia todo. Cambia cómo te relacionas. Cambia cómo amas. Cambia cómo perdonas. Cambia cómo vives. Porque ya no estás dividiendo el mundo en buenos y malos. Ya no estás buscando héroes y villanos. Ya no estás proyectando tu sombra en otros. Simplemente estás viendo humanos. Humanos complejos. Humanos contradictorios. Humanos heridos. Humanos tratando. Humanos siendo. Y en esa visión, en esa capacidad de ver la humanidad completa en otros, encuentras algo que el juicio moral nunca pudo darte. Encuentras conexión. Conexión real. No basada en valores compartidos o creencias comunes o identidades similares, sino basada en humanidad compartida, en la comprensión de que todos estamos en esto juntos. Todos estamos luchando con las mismas preguntas fundamentales.
Todos estamos tratando de encontrar significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. Todos estamos buscando amor en un mundo que a menudo parece frío. Todos estamos tratando de ser vistos en un mundo que a menudo nos ignora. Todos estamos tratando de importar en un mundo que a menudo nos hace sentir insignificantes. Y cuando reconoces eso, cuando realmente lo ves, no solo en teoría sino en práctica, en cada persona que encuentras, algo cambia. Tu corazón se abra. Tu compasión se expand. Tu capacidad de amar crece. No el amor romántico, no el amor conditional, sino el amor que simplemente reconoce, que simplemente ve, que simplemente acepta. El amor que no necesita que el otro sea diferente, que no necesita que el otro sea perfecto, que no necesita que el otro sea bueno, que simplemente reconoce, tú también eres humano, tú también estás luchando, tú también estás tratando, tú también importas. Y ese reconocimiento, ese simple acto de ver al otro como humano, es el acto más radical que existe, porque rompe todas las divisiones, todas las categorías, todas las etiquetas, todas las máscaras, y revela lo que siempre ha estado ahí, la humanidad compartida, la conexión fundamental, el hecho de que todos somos uno, no en el sentido místico, aunque eso también es verdad, sino en el sentido práctico, en el sentido de que todos estamos afectados por las acciones de los demás, todos estamos conectados en esta red de relaciones, todos estamos co-creando esta realidad, y lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. No porque haya karma o justicia cósmica, sino porque cuando lastimas a otro, tienes que vivir con eso, tienes que cargar con eso, tienes que enfrentar a ese observador interno que siempre sabe la verdad. Y cuando amas a otro, cuando ayudas a otro, cuando ves a otro, también tienes que vivir con eso. Y eso te cambia, te expand, te hace más de lo que eras, te acerca a tu totalidad. Así que aquí está la invitación final. No un mandato, no una regla, no una obligación moral, sino una invitación, a vivir conscientemente, a actuar con integridad, a amar con totalidad, a ser humano sin disculpas, a reconocer tu sombra sin ser controlado por ella, a usar máscaras sin perderte en ellas, a participar en el teatro sin olvidar que es teatro, a ser el observador y el actor al mismo tiempo, a ser completamente humano mientras reconoces que eres más que humano, a vivir la paradoja, a sostener la complejidad, a abrazar la contradicción, a ser todo lo que eres sin necesitar ser solo una cosa. Y cuando haces eso, cuando vives desde ese lugar de totalidad, te conviertes en algo raro, algo precioso, algo que el mundo necesita desesperadamente. Te conviertes en un ser humano completo, no perfecto, no sin sombra, no sin máscaras, sino completo, integrado, conscient, auténtico. Y esa autenticidad, esa integridad, esa totalidad, es contagiosa, inspira a otros, les da permiso, les muestra que es posible, que pueden dejar de fingir, que pueden quitarse la máscara, que pueden ser ellos mismos. Y cuando suficientes personas hacen eso, cuando suficientes personas eligen la autenticidad sobre la actuación, algo cambia. No de la noche a la mañana, no dramáticamente, sino gradualmente, sutilmente, profundamente. El teatro comienza a cambiar, las máscaras comienzan a caer, la verdad comienza a emerger, y un nuevo mundo se vuelve posible. No un mundo perfecto, no un mundo sin conflicto, no un mundo sin dolor, sino un mundo más real, más honesto, más humano, un mundo donde podemos ser nosotros mismos, un mundo donde podemos conectar realmente, un mundo donde podemos amar completamente, un mundo donde podemos vivir libremente. Y ese mundo comienza contigo, con tu elección, con tu valentía, con tu disposición a quitarte la máscara, con tu compromiso con la integridad, con tu capacidad de sostener la complejidad, con tu amor por la verdad, con tu compasión por la humanidad, con tu reconocimiento de que todos estamos en esto juntos, que todos somos humanos, que todos importamos, que todos merecimos ser vistos, que todos merecimos ser amados, que todos merecimos ser libres, y que esa libertad, esa visión, ese amor, comienza con la elección de ser real, de ser honesto, de ser tú. Así que la próxima vez que te encuentres en el teatro, la próxima vez que sientas la presión de actuar, la próxima vez que te pongas la máscara, recuerda que tienes elección, recuerda que eres más que el personaje,
Recuerda que eres el observador. Recuerda que eres libre. Y en ese recuerdo, en esa conciencia, encuentra tu poder. Encuentra tu verdad. Encuentra tu libertad. Encuentra tu hogar. Encuentra tú. Porque siempre has estado ahí. Siempre has sido libre. Siempre has sido completo. Solo lo olvidaste. Te perdiste en el teatro. Te identificaste con la máscara. Creíste en la ilusión. Pero ahora recuerdas. Ahora sabes. Ahora ves. Y esa visión, ese conocimiento, ese recuerdo, lo cambia todo. No cambia el mundo externo. Cambia tu mundo interno. Y cuando tu mundo interno cambia, todo lo demás sigue. Porque el mundo externo es solo un reflejo del interno. Y cuando cambias el reflejo en el espejo cambia lo que refleja. Esto no es magia. Es psicología. Es cómo funciona la percepción. Cuando cambias cómo te ves a ti mismo, cambias cómo ves a otros. Cuando cambias cómo ves a otros, cambias cómo te relacionas con ellos. Cuando cambias cómo te relacionas con ellos, cambias la naturaleza de tus relaciones. Cuando cambias tus relaciones, cambias tu vida. Cuando cambias tu vida, cambias el mundo. No el mundo entero, pero tu mundo. Y tu mundo es el único mundo que realmente puedes cambiar. El único mundo sobre el cual tienes poder real. El único mundo que realmente importa, porque es el mundo en el que vives. El mundo que experimentas. El mundo que creas momento a momento con tus elecciones, tus acciones, tu conciencia. Y ese mundo, tu mundo, puede ser un infierno o puede ser un cielo. Puede ser una prisión o puede ser un paraíso. Puede ser un teatro de máscaras o puede ser un espacio de verdad. La diferencia no está en las circunstancias externas. Está en tu conciencia interna. Está en cómo eliges ver, cómo eliges responder, cómo eliges ser. Y esa elección fundamental entre la conciencia y la inconsciencia, entre la autenticidad y la actuación, entre la verdad y la ilusión, es la elección más importante que harás. No una vez, sino 1000 veces al día. Cada momento es una oportunidad. Cada interacción es una elección. Cada respiración es un nuevo comienzo. Y en cada uno de esos momentos, puedes elegir. Puedes elegir la máscara o el rostro. Puedes elegir el teatro o la realidad. Puedes elegir la ilusión o la verdad. Puedes elegir quién quieres ser. Y esa elección, esa capacidad de elegir conscientemente, es tu superpoder. Es lo que te hace humano. Es lo que te da dignidad. Es lo que te hace libre. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de elegir quién eres, de crear tu identidad, de escribir tu historia, de definir tu significado, de vivir tu verdad. Y esa libertad, esa capacidad de autodeterminación consciente, es el regalo más grande que tienes. Es lo que nadie puede quitarte. Es lo que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Es lo que eres en tu esencia, más allá de las máscaras, más allá del teatro, más allá de la moral, más allá de todo. Eres la capacidad de elegir. Eres la conciencia que elige. Eres la libertad misma. Y cuando reconoces eso, cuando realmente lo entiendes, todo el juego cambia. Ya no estás jugando para ganar. Ya no estás actuando para la aprobación. Ya no estás luchando por el poder. Porque reconoces que ya tienes el único poder que importa. El poder de elegir. El poder de ser. El poder de crear. Y ese poder no puede ser dado ni quitado. No puede ser ganado ni perdido. Simplemente es. Siempre ha sido. Siempre será. Es tu naturaleza fundamental. Es quien eres. Y cuando descansas en eso, cuando te identificas con eso, encuentras algo que has estado buscando toda tu vida. Encuentras paz. No la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de la presencia total. La paz de saber quién eres. La paz de estar en casa en ti mismo. La paz de ser libre. Y esa paz, esa libertad, esa presencia, es lo que el mundo necesita. No más héroes. No más villanos. No más teatro. No más máscaras. Solo humanos. Humanos reales. Humanos auténticos. Humanos conscientes. Humanos libres. Humanos siendo. Y cuando suficientes humanos eligen eso, cuando suficientes personas se quitan la máscara, cuando suficientes individuos viven desde su integridad, el teatro comienza a perder su poder. Las máscaras comienzan a caer. La verdad comienza a emerger. Y un nuevo mundo se vuelve posible. No un mundo perfecto, sino un mundo real. Un mundo donde podemos ser nosotros mismos. Un mundo donde podemos conectar realmente.
Un mundo donde podemos amar completamente. Un mundo donde podemos vivir libremente. Un mundo bajo la máscara. Y así, el telón de este acto se cierra. Pero el espectáculo continúa, dentro de cada uno de nosotros, en el silencio de nuestros pensamientos. La máscara que analizamos hoy, tal vez la conozcas de cerca, tal vez la uses, o tal vez la veas en alguien que amas. Los comentarios abajo no son un espacio de juicio, son nuestro escenario de confesiones, un lugar seguro para los observadores. Usa ese espacio para compartir tu historia. ¿Qué máscara te viste obligado a usar para sobrevivir? Queremos leerte. Y, si sentiste que este lugar te entiende, suscríbete. Porque aquí, no estamos solos. Juntos, continuaremos descubriendo el teatro humano, una máscara a la vez. El siguiente acto está a punto de comenzar.